Buenas a todos, soy Pablo Veloso y uno de los temas que preocupan al ser humano es el de la reencarnación. Y en ese tema vemos muy claramente cómo intentamos perpetuarnos. Es decir, a veces los padres intentan perpetuarse a través de crear en sus hijos y fomentar aquello que ellos mismos quisieron hacer. Por ejemplo, un padre que es abogado quiere que su hijo también lo sea, o si el padre no llegó demasiado lejos o la madre, intentan que ese hijo o hija realmente lleguen tan lejos o más como ellos mismos. Pero también nos preocupa el tema post-mortem, el tema después de la muerte. Nos preocupa que la cosa continúe. Tenemos claramente una necesidad de persistencia, ¿no? de mantenernos, de seguir existiendo. Algunos dicen que como Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, o por lo menos eso dice en la Biblia, el ser humano lógicamente tiene esas ganas de inmortalidad. Y ya digo, queremos inmortalizarnos a través de escribir un libro y dejarlo, nos parece que es una manera de seguir ahí. Otras veces queremos perpetuarnos a través de los hijos, a través de crear obras artísticas, de que se nos conozca. Los antiguos, por ejemplo, buscaban a través de proezas normalmente bélicas, ¿no? Como Alejandro Magno, por ejemplo, o Aquiles mismo, que le ofrecieron entrar en la guerra de Troya y morir, pero ser famoso, o sea que su nombre no se olvidase nunca. Y por el contrario, la otra opción que le dieron era llevar una vida normal, longeva, pero que nadie supiera nada de él en el futuro. Todos sabemos que eligió ir a la guerra de Troya porque por eso hoy sabemos de Aquiles, ¿no? Todavía seguimos hablando de él como el gran héroe griego Aquiles. Bueno, de la misma manera intentamos que después de la muerte haya un después. Entonces, existen desde obviamente los abordajes más burdos de morir y reencontrarte con tus parientes y vivir lo mismo de aquí, pero ahí. Y algunos lo llevan a entre nubes o con Dios en persona, como si fuera una persona igual que uno. Es esa idea de querer llevar lo mismo que tenemos aquí allá, ¿no? Como esos panfletos de repente o folletos de los testigos de Jehová o de los mormones, donde se ven gente como la de aquí, solo que mucho más sonriente, que no tiene ningún problema en absoluto, y viven en ese plano perfecto de amor, pero no sutil, sino igual que aquí, con su cuerpo, con sus cosas. Entonces es como una literalización excesiva. Pero también pensemos que, como digo, llevamos el germen de la infinitud. Es decir, no somos un animal que solamente come, duerme, se reproduce y se defiende y ahí termina la cosa. El ser humano en todas las culturas ha tenido ese ansia de perpetuación. Aún los judíos de repente que no tenían esta idea de un cielo, sí tenían la idea de descansar con sus ancestros, por ejemplo. Es decir, había un post-mortem. Y como digo, aún el ateo intenta perpetuarse en la memoria de sus, no sé, congéneres, ¿no es cierto? Entonces, hay una búsqueda y podemos pensar que más allá de esto burdo, hay una perpetuación. Porque si miramos la naturaleza, yo siempre me he hecho esta pregunta, si toda la naturaleza se transforma, como dice esa ley física, que dice todo se transforma, nada se destruye, ¿no? Eso lo aprendí cuando estudiaba química. Todo se transforma, nada se destruye, ¿no? Eran dos dichos básicos que teníamos. Todo se transforma, nada se destruye y el azúcar, no, el calor mata todo y el azúcar mata todo. Mata cualquier sabor, porque estudié química con orientación a industria de la alimentación. Entonces nos decían que si algo estaba medio medio, si lo cocinabas en el autoclave a una gran temperatura, toda bacteria y virus tendía a morir. Y si tenía la cosa un sabor medio rarito, el azúcar tapaba todo. Así que bueno, esos eran los dos consejos que hacían a un técnico en industria de la alimentación como soy yo. Bueno, fuera de eso, tenemos la idea entonces de querer perpetuarnos. Pero si observamos la naturaleza, todo se perpetúa. O sea, yo puedo matar una planta ahora mismo y esa planta
va a caer y sus hojas se van a pudrir y van a formar el humus. Es decir, hay una reintegración, digamos, al ecosistema. Entonces, si todo se está reciclando constantemente, nosotros también. Ahora, la pretensión de que se recicle en tanto Pablo, es decir, que la plantita muera porque yo la corté, pero siga siendo la plantita, ahí quizá es donde erramos el blanco, porque en la naturaleza nada se mantiene tal como está, ¿no? Cuando a San Pablo o Pablo de Tarso le preguntaban cómo es que vamos a ir al cielo y nos vamos a encontrar con nuestros parientes, qué pasa con lo que le plantearon a Jesús, por ejemplo, si una mujer, según la ley del levirato judío, enviuda del primer marido, la ley del levirato judío dice que el siguiente pariente varón, el siguiente hermano de ese muerto, debería casarse con la chica. Entonces le plantearon los fariseos esto: ¿qué pasa si muere el primer marido de la mujer? Con lo cual el siguiente hermano se casa con la chica, pero muere también, el otro muere también, el otro muere también, y así, no sé, 5 veces. Cuando vaya al mundo post-mortem, con cuál, o sea, uno se reencuentra con su esposa o con su marido, pero esta mujer tuvo 5, por ejemplo. ¿Con cuál de ellos viviría su vida post-mortem? Entonces Jesús les dio una respuesta explicándole lo mismo que San Pablo, que no es que uno se reencuentra con su marido, con su mujer tal como es, y que están juntitos y que forman otra vez grupo, y empiezan esas teorías de que si te faltaba una pierna te la restituyen, y que si eras sordo recuperás el oído, o sea que volvés a ser quien eras, supongamos, perfilando los 20 años, ¿no? Porque, claro, ¿qué pasa si yo me muero y tengo 95? Cuando resucito a la vida post-mortem voy a ser un anciano decrépito con todos los mismos achaques. Entonces, ¿qué? ¿Me los quitan, pero sigo siendo un viejo? ¿O me los quitan, pero vuelvo a ser alguien mucho más joven, como de 25 años? Entonces empiezan esas disquisiciones bizantinas, como por ejemplo si los ángeles tienen ombligo o no, porque que realmente pasó así. Empezaron a discutir, ¿tienen ombligo los ángeles? Porque uno dice, bueno, si un niño nace de una mamá, necesita un cordón umbilical, ¿no es cierto? Pero el ángel no. ¿O Adán y Eva tenían ombligo? Claro, tenían ombligo, si nacieron, los creó Dios, no nacieron de un útero. Entonces, bueno, esa clase de tonterías, ¿no? Que son disquisiciones totalmente nimias, superficiales. Eso es lo que dijo San Pablo también. No resucitamos con el mismo cuerpo. Es un cuerpo de luz, ¿no? Esto entonces nos lleva a pensar que sí hay una vida post-mortem, pero no porque sea post-mortem. Hay una vida post cualquier cosa. Es decir, yo en este momento estoy aquí, pero en el post esto sigo existiendo, pero soy un Pablo que hace otras cosas. O un Pablo que come, un Pablo que duerme, un Pablo que va al baño. Es decir, un Pablo que hace distintas cosas. Me transformo. Sigue habiendo un hilo conductor, sigue habiendo un hilo conductor. Es decir, sigo sintiendo que soy Pablo. Entonces, de la misma manera que, no sé, la plantita muere y obviamente como plantita no va a decir sigo siendo un aloe. No, porque ya me pudrí, se me deshicieron mis componentes y ahora formo parte de la tierra. Pero sigue habiendo una identidad residual, es decir, sigue habiendo todavía un coletazo. Las cosas no se acaban en un momento, es decir, no existen en la vida los cortes tajantes. Si ahora a mí, por ejemplo, no sé, me matan, yo no es que desaparezco instantáneamente, empiezo a esfumarme y, por ejemplo, el Pablo racional no va a estar. De la misma manera que si me da Alzheimer, no va a estar el Pablo que estuvo, pero va a seguir estando, como digo, en la memoria de otros, y eso es una forma de estar también. Va a seguir estando, pero no porque yo diga, bueno, me perpetúo en la memoria de los demás y ahí sigo existiendo. No, ya existía en la memoria de los demás. Yo soy la memoria de los demás. Entonces, podemos definir qué soy antes de saber si voy a seguir existiendo después de la muerte. Si yo lo que creo que soy es este cuerpo con esta cara y todo eso, forget it, olvídalo. No vas a resucitar o no vas a reencarnar con todo esto otra vez, acordándote de cada detalle de esta vida. No. Pero sí va a haber una perpetuación de lo que soy. Y si lo que soy es
ese rebote en todos, ¿no? Porque yo soy memoria, yo soy memoria. Desde el momento que me da Alzheimer yo no soy, no me acuerdo, no puedo actualizar mi propia imagen. Y esa imagen se actualiza no solo a través de mi memoria, sino a través de la memoria de los demás que me recuerdan quién soy. Entonces, podríamos decir que cuando alguien muere, si lo entendemos como un mero cuerpo, claro que murió y para siempre. Ahora, si lo entendemos como esa otra cosa que podríamos llamar el alma, esa totalidad, esa resonancia continua en todos los seres humanos, bueno, eso no muere, eso se perpetúa. Y uno dirá, bueno, pero yo lo que quería era que estuviera mi papá todavía ahí, ¿no? Como flotando en algún lugar bien constituido, que no se desperdigase. Bueno, nunca fue eso tu papá. Tu papá en realidad fue una imagen que tenías en tu mente, porque desde el momento en que te daba a vos Alzheimer, tu papá desaparecía por completo. Entonces, tu papá siempre fue una imagen que resonaba, siempre fue un cuerpo de luz, por así decir, ¿no? Como diría San Pablo. Es decir, un cuerpo, él llamaba cuerpos neumáticos, cuerpos espirituales. Siempre fue neuma, nunca fue psique, mente, o soma, cuerpo y nada más. Siempre fue esa especie de recuerdo que tienes de tu padre. Aunque tu padre saliera de la habitación y volviera a venir, es el recuerdo el que lo mantiene vivo. Nunca te relacionas con el padre tal como es, sino con el recuerdo, con la resonancia que vas sosteniendo de él. Bueno, eso es lo que para mí se perpetúa y eso es lo que para mí reencarna. Para pensarlo.